Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino, residente de Ortopedia y Traumatología de la Universidad del CES, y el día de hoy vamos a estar revisando un tema que sigue siendo bastante controversial incluso entre cirujanos experimentados, y es sobre las luxaciones acromioclaviculares y su manejo, pero me voy a centrar en esta oportunidad en dos escenarios principales, los grado 3 y los grados 5, y vamos a analizar qué dice la evidencia actual, dónde siguen existiendo dudas y cómo interpretar esos datos que nos arroja la evidencia para la toma de decisiones quirúrgicas y no quirúrgicas. Los objetivos que me tracé para esta charla fueron describir los elementos anatómicos y biomecánicos relevantes de la articulación acromioclavicular, analizar la epidemiología, el mecanismo de lesión y los métodos diagnósticos más confiables en las lesiones acromioclaviculares, comparar la evidencia actual sobre el manejo quirúrgico y no quirúrgico de las lesiones tipo 3 y tipo 5, y exponer las controversias vigentes y los puntos donde aún todavía no existe un consenso clínico al día de hoy. Vamos a comenzar entonces hablando sobre las luxaciones acromioclaviculares y la frecuencia que ellas implican en el trauma ortopédico, y es que estamos hablando en que entre el 9 y el 12% de todas las lesiones del hombro, de lo que se evidencia en su alta frecuencia en la práctica clínica, son asociadas a este tipo de lesiones y que afectan principalmente a los pacientes funcionalmente más activos, entre los 20 y los 40 años, que es un grupo de por tener una mayor actividad física y una exposición a que esas actividades generen traumatismos de alta energía. Existe también un claro predominio entre los hombres con una incidencia aproximada entre 8.5 veces mayor si lo hacemos de forma comparativa, y en el contexto deportivo estas lesiones adquieren especial importancia, ya que en deportistas profesionales, principalmente en deportes de contacto, presentan hasta el 30% de las lesiones que ocurren a ese nivel. Estos datos nos permiten entonces a nosotros dimensionar la importancia epidemiológica de este tema y justifican el interés de los que vamos a estar realizando en los próximos 30 minutos. Anatómicamente hablamos que la articulación acromioclavicular es una articulación diartrodal plana con un grupo de músculos alrededor y de ligamentos que van a conformar su estabilidad de un grado variable y que tienen un movimiento bastante bajo. Funcionalmente, decimos que se centra en proporcionar un componente adicional de rotación a la articulación escapulotorácica y en permitir la transmisión de cargas eficientes desde el esqueleto apendicular hacia el esqueleto axial. Tenemos entonces que esta articulación está conformada por los ligamentos acromioclaviculares, los ligamentos coracoclaviculares y los ligamentos coracoacromiales, que le van a generar la estabilidad. Los ligamentos coracoclaviculares generan un soporte vertical a esa articulación. Su inserción se localiza principalmente a 2.5-4 centímetros del tercio distal de la clavícula, y tiene un aspecto anatómico relevante que nos permite a nosotros tener una estabilidad tanto para los movimientos rotacionales como axiales. No se nos puede olvidar su conformación a través del ligamento conoide y el ligamento trapezoide, que son los principales. La biomecánica de esta articulación, a pesar de que estamos hablando entonces que es una articulación diartrodal con una movilidad bastante reducida, cumple un papel fundamental en la cinemática del hombro. Es que nos va a permitir a nosotros hacer unos ajustes finos al momento de hacer una rotación y una actividad adaptativa de ese complejo entre la clavícula y el acromion, que se va a ver bastante afectada al momento de hacer
las elevaciones y hacer actividades de fuerza. Nos permite ese movimiento rotatorio mínimo y genera la estabilidad del hombro. También, entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo de trauma más frecuente, y es que estamos hablando de lesiones que se presentan de acuerdo a su grupo etario. Ya dijimos que la mayoría es en una edad productiva entre los 20 y los 40 años, y esas lesiones se asocian a traumas de moderada o de alta energía con caídas desde la altura, accidentes de tránsito, lesiones deportivas o impactos directos sobre la región del hombro. Traumatismos axiales de forma directa o traumatismos en hiperflexión o en elevación del hombro como forma subsecuente o trauma indirecto. Entonces, ¿cómo se diagnostican este tipo de lesiones ya que conocemos cómo se originan? La evaluación de las luxaciones de la clavícula suelen ser bastante simples, y estaríamos hablando de un diagnóstico donde prevalece de forma primaria la clínica del paciente, un paciente con dolor a la movilidad, con deformidad clínica, con equimosis, con edema, con inflamación, con restricción de arcos de movilidad y en algunos casos de pérdida de la estabilidad. Nos pueden orientar a nosotros entonces a tener una dirección hacia una posible lesión acromioclavicular. Que este tipo de lesiones se presenten de forma abierta es bastante infrecuente, pero las tenemos que tener siempre en mente cuando presentemos traumatismos de alta energía y encontremos inminencia de ruptura o el famoso tenting de la piel, que es un hallazgo común y que nos va a decir a nosotros que a lo largo del tiempo se puede presentar una ruptura de esa integridad de la piel. También no se nos pueden pasar por alto las lesiones neurovasculares, traumas en el tórax, ya sea neumo o hemotórax, lesiones a nivel del plejo braquial o, otro tipo de lesiones, ya sean traumas de cráneo, traumas de abdomen, que se presentan traumatismos de moderada o de alta energía, como es el caso de esta presentación. Al examen físico, entonces, no olvidarnos que la clínica es fundamental y que podemos hacer evaluación una vez ya tenemos identificado el mecanismo de trauma y tenemos una alta sospecha. Esas maniobras que nos van a permitir a nosotros acercarnos o agudizar ese diagnóstico van a ser esas maniobras de estabilidad acromioclaviculares que se ven principalmente con el test de estrés en aducción, la restricción dolorosa a la extensión y la maniobra de compresión tipo O'Brien. Estamos pidiendo al paciente que haga una elevación del hombro. Nosotros vamos a llevar la extremidad hacia el lado contralateral para tratar de estresar la acromioclavicular y el paciente va a referir dolor en ese punto. También una limitación para que el paciente haga extensión del hombro va a generar estrés, o el test de O'Brien, que es decirle al paciente que haga una elevación, que rote internamente la extremidad y que lleve la palma de la mano o el dorso de la mano hacia el hombro contralateral y que después nuevamente continúe con la elevación. Nos van a ir orientando hacia el diagnóstico. Este tipo de maniobras clínicas están mucho más validadas para las lesiones crónicas que para las lesiones agudas, pero que las podemos utilizar. ¿Qué sí va a ser importante cuando nosotros nos acerquemos a estos pacientes? Y es diferenciar la forma clínica entre una lesión grado 3 o una lesión grado 5 según la clasificación de Rockwood. Y es que nosotros podemos pedirle al paciente, evaluando esa integridad de la fascia deltotrapezoidal, si nosotros vemos que la prominencia acromioclavicular es reducible, usualmente cuando el paciente hace elevación de los hace encogimiento de los hombros, estamos hablando
que es una lesión tipo 3, pero si definitivamente no, es porque ya hay un compromiso de esa fascia y no va a generar ningún tipo de reducción. También, entonces, una vez ya nos queremos apoyar de las imágenes diagnósticas, las principales son las radiografías, y para eso tenemos algo que se conoce como el protocolo de Tauber, que es la organización de diferentes proyecciones radiológicas esenciales para la interpretación sistemática de las imágenes y de las lesiones acromioclaviculares, que nos van a permitir a nosotros diferenciar con mayor precisión los distintos grados de lesión según la clasificación de Rockwood. Vamos a pedirle a nuestro paciente entonces, como primer proyección, una proyección de zanca, y aquí vamos a evaluar por medio de la inclinación cefálica de 15 grados aproximadamente, cómo se nos presentan esas clavículas en un plano cefalocaudal, si hay alguna migración hacia arriba o hacia abajo, para poder identificarla y comparar con el lado contralateral. La segunda proyección que le vamos a pedir a nuestro paciente es un test de Alexander, y esto nos va a permitir a nosotros tener una vista de la famosa Y escapular, y esa proyección tiene importancia ya que nos define a nosotros si tenemos una variante tipo A o tipo B según la clasificación de Rockwood grado 3. También tenemos esa proyección axilar, que es indispensable para poder definir si hay algún grado de traslación antero-posterior, y eso nos las caracteriza como una lesión grado 4. El test de Alexander corresponde entonces a esa visualización y a esa visión directa, a ese desplazamiento a través de una medida de estrés acromioclavicular, y nos va a permitir a nosotros evaluar si estamos ante algún tipo de lesión con estabilidad o alguna inestabilidad en ese nivel, y si esa inestabilidad se presenta de forma estática o de forma dinámica. Las radiografías en algunos casos se nos pueden quedar cortas, principalmente cuando estamos evaluando lesiones ya con más tiempo de evolución, y podemos hacer uso entonces de la resonancia, que efectivamente no constituye ese arsenal de primera línea en el contexto agudo, pero que su utilidad principal radica en la identificación de diagnósticos diferenciales y en la valoración de lesiones asociadas que pueden coexistir o que nos pueden modificar en algún grado el plan terapéutico. En particular, la resonancia es muy útil para evaluar lesiones del manguito rotador que se pueden presentar hasta en el 20% de los casos, o en las lesiones tipo SLAP, que es una de las lesiones más frecuentes en las luxaciones acromioclaviculares y que se puede presentar hasta en 1 de cada 3 pacientes. En resumen, la resonancia a nosotros nos sirve más para las lesiones crónicas y las vamos a reservar cuando queremos aclarar si existe alguna otra patología concomitante. Entrándonos un poquitico en lo que he mencionado previamente sobre la clasificación de Rockwood, vamos a decir que existen clasificaciones y que se orientan en tres principios de forma subsecuente. El primero es la dirección del desplazamiento. El segundo es si sugiere que algún otro tipo de estructura en su periferia esté lesionada, o la tercera, que es ese marco pronóstico que nos va a guiar a nosotros la conducta terapéutica. Para repasar y de forma muy, muy superficial, estamos hablando que las lesiones grado 1 no hay una ruptura ligamentaria, que básicamente es un esguince que se presenta con dolor y con unos rayos X normales. La lesión grado 2 compromete el ligamento acromioclavicular, pero que los desplazamientos no son suficientemente significativos y que el manejo continúa siendo conservador. Aquí ahondamos un poquito y es en la lesión tipo 3, donde se presenta una verdadera zona gris
al momento de hacer la clasificación, y es que aquí ya existe una rotura completa de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares con compromiso parcial de ese complejo del todo trapezoidal. La elevación de la clavícula puede estar hasta en un 100% en comparación con el lado sano, y que se subclasifica tanto como 3A o como 3B, y aquí es importante la estabilidad dinámica que nos va a presentar a nosotros la articulación al momento de hacerle las maniobras de estrés. La lesión grado 4 se caracteriza por ese desplazamiento posterior de la clavícula, visible principalmente cuando tenemos la proyección axilar. La grado 5 se presenta en un trauma de alta energía y un compromiso mayor de esas estructuras estabilizadoras, donde ya hay un desplazamiento muy por encima del 100% en comparación con el lado contralateral, y que nos está hablando de una lesión donde ya hay un compromiso de ese complejo del trapezoidal y que no se va a reducir, que definitivamente ya es muy evidente y que clínicamente también se puede detectar. Y también tenemos la tipo 6, que es excepcional, que es muy rara y que ocurre casi siempre en un contexto de trauma de alta energía, donde la clavícula se va a desplazar de forma anterior e inferior y se sitúa por debajo del tendón conjunto. Aquí es muy importante tener en cuenta que este tipo de lesiones pueden estar asociadas a lesiones neurovasculares. Bueno, y después de todo este bosquejo que acabamos de hacer, entonces, ¿qué se sabe del tratamiento de este tipo de lesiones donde hemos enfatizado de forma principal en esta charla? Y podemos decir que el tratamiento conservador y el quirúrgico, tanto conservador para las tipo 1 y tipo 2 no está discutido, y el quirúrgico para las 4 y 6 tampoco está discutido. Finalmente, es menester de esta charla, entonces, resaltar que las lesiones tipo 3 y tipo 5 continúan siendo un motivo de controversia, y que por eso se estableció este conversatorio del día de hoy. Es también importante mencionar que se han descrito más de 150 técnicas quirúrgicas para las reducciones de esta articulación, y que hoy en día no hay un estándar de oro para poderlas manejar. Esto nos habla de la heterogeneidad que surge tanto a la variabilidad de los patrones de la lesión como el pronóstico de ellas, y que también influye mucho el tiempo al momento en que nosotros vamos a intervenir este tipo de lesiones. En general, las lesiones que se intervienen en menos de los 3 primeros días se consideran unas lesiones agudas, y que ya cuando estamos por encima de esas 3 semanas, estamos hablando de técnicas ya un poco más complejas que van a requerir aumentaciones, donde ya estamos hablando de llevar a los pacientes no solo a una reducción anatómica que se puede hacer de forma primaria en las 3 primeras semanas, sino que posiblemente se necesiten otras instrumentalizaciones mucho más complejas para poder llevar a la reducción. Listo. ¿Y qué dice la evidencia entonces con respecto a las tipo 3 y a las tipo 5, ya que hicimos todo este repaso? Decimos que el manejo de las tipo 3 es bastante controvertido para diferentes encuestas que se han hecho a lo largo del tiempo. Una principal que hizo la AOS en los Estados Unidos para el año 2018 dice que el 81% de los cirujanos deciden no operar este tipo de lesiones, y que las lesiones se van a definir si es con algún grado de inestabilidad dinámica o no. La mejoría estética para estos resultados también se ha evaluado, y dicen que la evaluación estética como funcional no es significativa con respecto a los pacientes laborales o no laborales activamente. Que para los pacientes jóvenes con alta demanda o para los pacientes que practiquen algún tipo de deporte de contacto se podría sugerir
el uso de alguna reducción quirúrgica. Eso con respecto a las encuestas. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Encontré dos metaanálisis bastante importantes. El primero fue publicado en la revista Medicine para el año 2011 y nos habla sobre una comparación de las técnicas quirúrgicas y de las técnicas de manejo conservador para las luxaciones acromioclaviculares tipo 3. Este metaanálisis aborda la controversia clásica en ortopedia de si se maneja o no se maneja de forma quirúrgica, y desde un punto de vista metodológico este estudio está bien realizado, es sólido, combina ensayos clínicos y estudios observacionales dentro de su elaboración. Y nos dice que evalúa 10 estudios y que demuestra que no existe que una diferencia significativa entre el manejo quirúrgico y el manejo conservador de los desenlaces primarios. Y nos habla de desenlaces primarios aquellos en el que hacen una escala de valoración del dolor, la limitación de la fuerza, si hay algún tipo de sensibilidad a nivel acromioclavicular o si hay pérdida de la función. Lo evalúan durante diferentes escalas, la escala Constant, la escala UCLA, la IMATANI, la SST, la DASH y la Larsen, y definitivamente no encuentran alguna mejoría entre una o la otra. Concluyen que se debe evaluar la funcionalidad del paciente y su actividad en el día a día para poder definir entre una u otra técnica. Básicamente, la decisión debe individualizarse y que la cirugía se debe reservar para pacientes con alta demanda funcional o que tengan algún tipo de inestabilidad dinámica persistente. También encontré entonces un segundo estudio en el cual nos van a comparar nuevamente ambas técnicas y es un metaanálisis. Este estudio hace una revisión sistemática y la lleva a metaanálisis e intenta responder básicamente la pregunta de a quién operar, y dice que hace una inclusión de dos estudios primarios y que no se encuentran diferencias entre el manejo quirúrgico y no quirúrgico, evaluado por diferentes variables funcionales como lo son la fuerza, el dolor y la capacidad de lanzamiento overhead, o sea, por encima de la cabeza, o la incidencia de artrosis acromioclavicular, haciendo un seguimiento incluso de 5 o 7 años en la heterogeneidad de los estudios a la evaluación a largo, pues a mediano plazo, perdón. También evalúa si hay algún mejoría estética con respecto a operar o no operar, y no ofrece ventajas entre la intervención con respecto al manejo no quirúrgico, y tampoco existen ventajas funcionales claras. Encontré también un estudio, nuevamente una revisión sistemática con un metaanálisis, donde los autores recopilan 17 estudios primarios buscando evidencia disponible para poder evaluar tanto el dolor como la fuerza, y no existen diferencias significativas en cuanto a este tipo de desenlaces. Sí dice que si uno trata a estos pacientes de manera quirúrgica, mejora esa corrección radiográfica y un mantenimiento mucho más estable de las inestabilidades dinámicas. Sin embargo, esa ventaja pues no se traduce en una ventaja clínica funcional para los pacientes. Pero el manejo conservador muestra menores tasas de complicaciones con respecto a la intervención quirúrgica, y esto pues en la mayoría de los estudios se ve asociado. Así que nuevamente la decisión debe individualizarse con cada uno de los pacientes,
entendiendo a qué se dedica el paciente y entendiendo qué tipo de actividad física realiza este paciente a lo largo del día. Con respecto a las lesiones grado 5, entonces encontré 3 estudios en los cuales el primero de ellos fue entre 18 y 20 años, y esto es de bastante importancia en el ámbito médico porque no solamente nos va a evaluar esos desenlaces a corto y a mediano plazo, sino que también nos va a hablar de desenlaces funcionales y estéticos a largo plazo. Ellos utilizan unas variables y esos desenlaces primarios los responden con respecto a la función, al dolor, a la satisfacción y a la evaluación radiográfica en 2 décadas. El resultado más importante que ellos evalúan es la función y no encuentran desenlaces o diferencias significativas entre las lesiones. Incluso tratan de comparar los resultados entre las 3 y las 5, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, de forma de subgrupos en cada uno de ellos, y no se traduce en una superioridad funcional a largo plazo, intervenir o no intervenir. Ellos utilizan un protocolo de reintegro rápido a sus actividades funcionales y dice que se pierde menos tiempo en la recuperación del paciente si se inicia un protocolo de terapia en la primera semana, a que si se lleva el paciente a intervención quirúrgica y después de eso se realiza el inicio de la terapia. El segundo estudio nos habla entonces sobre el manejo no quirúrgico versus el manejo quirúrgico en las lesiones de alto grado, incluso cuando hay algún tipo de inestabilidad dinámica. Aquí no solamente nos van a incluir las lesiones grado 3 y grado 5, sino que ellos también hacen una evaluación de las lesiones grado 4, y el estudio integra aproximadamente 21 estudios primarios, de los cuales no existe diferencia significativa en los de enlaces duros funcionales finales. Ellos evalúan escalas de función, escalas de dolor, la capacidad del uso del hombro entre ambos subgrupos, y lo único que le notan como de ventaja al manejo quirúrgico es la reducción anatómica, y es el único estudio que nos va a decir que la apariencia estética es mejor de acuerdo a una encuesta de percepción de cada uno de los pacientes, pero que a medida que se realizan este tipo de intervenciones hay mayores tasas de complicaciones. La principal es la infección seguida por la molestia del implante y una cirugía secundaria para la necesidad de retiro del material implantado. El tratamiento no quirúrgico tuvo menos complicaciones y menos reintervenciones, obviamente, y los autores enfatizan en que ante un trauma de alta energía y una lesión de alto grado 3, 4 y 5, no hay una evidencia sólida para definir el manejo quirúrgico como tratamiento estándar para eso. También tenemos un tercer estudio, y este estudio corresponde a un ensayo clínico aleatorizado que se realiza para el año 2022, donde compara 2 estrategias de manejo para las luxaciones acromioclaviculares grado 3 y grado 5 y el tratamiento quirúrgico, sea con placa gancho versus un tratamiento netamente indicado a partir de la terapia. El seguimiento se hizo a 2 años, lo que nos permite evaluar entonces en nosotros de forma suficientemente clara la evolución clínica inicial y el comportamiento funcional posteriores a esa intervención. Y el hallazgo principal del estudio es que no hubo diferencias significativas con respecto a los desenlaces funcionales duros
pero que sí había algún tipo de significancia con respecto a la reducción radiográfica. La intervención quirúrgica llevaba a mayor intervención secundaria, principalmente por una de las complicaciones, y era la molestia y la rotador que se veían asociados al uso de la placa gancho, pero de resto no había ninguna otra diferencia entre los dos. Lo que nos lleva entonces a concluir que las lesiones grado 3 y grado 5 representan los escenarios más controvertidos que nosotros estamos viendo en la literatura hoy en día para definir entre uno u otro manejo, que la evidencia disponible hasta el momento nos está hablando que no existen diferencias funcionales, que las únicas diferencias se van a ver con respecto a las reducciones anatómicas, pero que esto no se va a traducir en una superioridad clínica a corto, a mediano o a largo plazo, que el manejo conservador presenta menos complicaciones con respecto a la intervención quirúrgica, que en la presencia de inestabilidad horizontal es lo que nos va a definir a nosotros si estamos o no indicando de forma correcta la intervención quirúrgica en la tipo 5, aunque la deformidad es muchísimo mayor. Los estudios muestran que atender este tipo de lesiones de forma aguda no nos va a mejorar a nosotros la funcionalidad final con respecto a las no quirúrgicas, y que la decisión terapéutica se debe individualizar teniendo en cuenta o considerando la demanda funcional, los síntomas de ese paciente y la inestabilidad, más clínica o que buscar una mejoría radiológica aislada. Muchísimas gracias.